Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato muy interesante y tétrico por igual sobre los extraños sucesos que ha vivido una familia en las instalaciones del metro de la Ciudad de México, los cuales les han hecho pensar que existe una maldición en la estación Chabacano de este medio de transporte. Antes de comenzar, los invito a suscribirse al canal. Recuerden tener activada la campanita de notificaciones y por favor dejen su misterioso like, y al terminar este video, pasen a darse una vuelta a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde publico un relato nuevo cada semana. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Araceli y antes que nada, me gustaría agradecerte por el trabajo que haces en tu canal, porque es una manera de mantener la tradición mexicana de contar historias de terror, ya que en nuestro caso, te escuchamos en mi familia cuando estamos cenando y después de terminar, pasamos minutos y horas platicando sobre lo que se contó en los relatos, sobre todo en los que ocurren en el metro de la ciudad, ya que actualmente trabajo ahí, tal como lo hicieron mi papá y mi abuelo, es decir, que soy una persona que conoce muy bien las instalaciones de este lugar desde que era niña, y si algo te puedo decir es que muchos de los relatos tienen razón cuando dicen que este es un lugar misterioso y que de alguna manera es propenso a que ocurran sucesos paranormales. Y en este sentido, Chabacano es el mejor ejemplo de ello, al menos en mi propia experiencia, y es que desde niña me han ocurrido cosas aquí que jamás he podido explicar. El primer suceso me ocurrió cuando tenía unos 6 años. Esa vez acompañé a mi padre a su trabajo, debido a que yo no había tenido clases, y en ese entonces él ya era jefe de estación, por lo que me llevé unas muñecas para jugar mientras él hacía sus actividades. Pero en determinado momento, pidieron su presencia en la zona de andenes de la línea 2, donde había surgido un imprevisto. Así que tomada de su mano, nos dirigimos al lugar, y una vez que llegamos, me dijo que me quedara sentada en un pequeño lugarcito que estaba a unos metros de él, y como en ese entonces la vida no era tan insegura, yo me quedé ahí, jugando con una muñeca, mientras lo veía a unos metros de mí, platicando con sus compañeros de trabajo. Y mientras esto ocurría, una señora se sentó a un lado de mí y me dijo: ¿te gusta jugar con tu muñeca, nena? A lo que le respondí que sí, sin levantar la mirada, debido a que tenía toda la atención en mi muñeca, por lo que la mujer prosiguió: ¿no te gustaría jugar con el diablo? Él tiene juegos muy divertidos que te podrían gustar. Cuando dijo eso me dio mucho miedo y volteé a ver a la señora para después gritarle a mi papá. Pero cuando vi a la mujer que estaba a un lado de mí, quedé completamente impresionada, siendo incapaz de hablar, porque aquella mujer traía puesto un viejo vestido negro, con un velo negro en su cara, como los que se solían usar en misa, y a través de él se podía ver el horrible rostro de aquella mujer, el cual era semicalabérico, con unos profundos ojos rojos. Yo solo comencé a temblar y a llorar mientras veía a través del velo cómo sonreía esa mujer, disfrutando ver el terror que había despertado en mí. Y después de esto, la mujer se levantó, mirándome con desprecio hacia abajo, para después irse caminando lentamente, mientras yo seguía completamente paralizada. Y no fue hasta que la mujer subió las escaleras que pude retomar el control de mi cuerpo, gritando y pataleando,
mientras le llamaba a mi papá. Cuando él se acercó a mí, me preguntó preocupado qué me había pasado, mientras yo solo apuntaba con mi manita hacia las escaleras, diciéndole que una bruja se había acercado a mí. Al escucharme, mi padre se preocupó, pero también me repetía que las brujas no existían, que seguramente había sido mi imaginación, pero yo sabía qué era lo que había visto y estaba segura que todo había sido real. Pero aún así, no me quedó de otra más que tomar el papel de niña, aceptando que posiblemente yo había sido la que estaba mal. Después de este suceso, los años pasaron, y yo ingresé muy joven a trabajar en este lugar, ya con esta experiencia archivada en mi pasado. Pero una noche, cuando iba conduciendo uno de los trenes, justamente en la estación Chabacano, pero esta vez de la línea 9, vi algo que me dejó completamente congelada, no solamente por lo que tenía frente a mí, sino porque vino de golpe el recuerdo de lo que les acabo de contar, junto a aquella desesperación de no poder hablar y no poder controlar mi cuerpo. Y es que justo cuando estaba deteniendo el tren, al final de la estación, vi parada a la misma mujer que había visto cuando era niña, la cual llevaba puesto el mismo vestido de aquella tarde y ese mismo velo, a través del cual se podía ver la misma siniestra cara que me había traumado durante varios años en mi infancia. Aquella mujer estaba parada justamente en la orilla del andén, parada junto a la línea amarilla de precaución, y cuando abrí las puertas de la unidad, la vi subirse lentamente en el interior. No sé si fue una reacción de mi propio cuerpo o si era generado por aquella mujer, porque apenas se subió, el tren comenzó a vibrar como si tuviera un problema mecánico, además de que la temperatura comenzó a descender drásticamente. Pero yo debía continuar con mi labor, así que temblando del terror, le di marcha al tren para entrar en la oscuridad del túnel que tenía frente a mí. Mientras iba conduciendo, no podía con aquella horrible idea de saber que esa mujer iba a bordo del tren que yo iba conduciendo, además de que en ese momento comencé a revivir en mi mente todo lo que viví cuando era niña, recordando varios detalles que por algún motivo había olvidado, como la extraña forma de sus manos, las cuales vi muy de cerca en aquella ocasión cuando quiso tocar mi cabello, y mismas que vi esa noche cuando la mujer levantó lentamente su mano como si le estuviera haciendo la parada al metro. Además de esto, también recordé el especial y asqueroso olor que despedía su cuerpo, el cual rememoré de inmediato, cuando ese mismo olor invadió todo el tren, incluyendo la cabina en la que yo iba conduciendo, por lo que puedo decir que estaba viviendo una pesadilla en carne propia en aquel momento, porque sabía que no se trataba de una mujer normal, la cual iba ahí dentro, quizá mirándome a través del vidrio de la puerta de seguridad, porque podía sentir su mirada en mi espalda, pero no quería voltear, porque presentía que podría ocurrir algo muy malo si lo hacía, y podía poner en peligro a todas las personas, a quienes trasladaba a sus respectivos destinos. Así que destruida en mi interior, intenté mantenerme lo más estoica posible, consciente de la responsabilidad que implica conducir un tren, mientras iba rezando en mi mente, pidiéndole ayuda a Dios. Y por otro lado, ya había pensado en reportar un inconveniente cuando llegáramos a la siguiente estación, para que vinieran a apoyarme y así no perder el control de mí misma. Así llegamos a nuestro siguiente destino, y con las manos sudadas y temblorosas, abrí las puertas para después salirme de la cabina y caminar en dirección al vagón en el que se había subido aquella mujer. En primer lugar, para verla de frente, en una edad más madura y en un ambiente más controlado, y en segunda,
para fingir revisar el inconveniente que iba a reportar. Pero cuando miré en el interior, mi corazón comenzó a latir fuertemente al percatarme que la mujer ya no estaba, pero sí había dejado aquel fétido olor del que incluso los pasajeros comenzaron a quejarse. Obviamente yo no tenía una explicación para ellos, pese a que en mi interior sí sabía qué era lo que había pasado, aunque era igual de inexplicable para mí que cuando me ocurrió cuando era niña, por lo que no me quedó de otra más que fajarme los pantalones, como me había enseñado mi papá, para continuar con mis actividades de aquella noche. Con esta segunda experiencia, había confirmado que había sido real lo que había vivido cuando era niña, pero por otro lado, pensé que esto había sido un tipo de conclusión, debido a que aquella entidad no había querido manifestarse justamente frente a mí, quizá por mi adultez. De modo que pasaron los años, y yo mantuve esta creencia de que todo había terminado para mí. Pero hace poco me pasó algo más, y es el motivo por el cual decidí escribirles este relato, porque rebasó todo para mí. Todo ocurrió justamente la semana pasada, nuevamente en el metro Chabacano, cuando llevé a mi nieta de 13 años a trabajar conmigo, debido a que no tuvo clases y su madre tenía una junta muy importante en el trabajo. Esa vez estuve con ella en todo momento, mostrándole las actividades que hago diariamente, porque desde hace unos años mostró su interés por trabajar también aquí, pero en determinado momento, en el que yo estaba platicando sobre un asunto con un guardia ubicado en la zona de torniquetes, le pedí a mi nieta que me trajera una libreta que tenía en mi oficina de jefe de estación. De modo que mi nieta solamente tenía que bajar las escaleras para ir a la dirección contraria, donde se encontraba la oficina, lo que no implicaba mayor problema, debido a que todos los trabajadores y guardias la conocen y ella ya es una adolescente, por lo que unos minutos después regresó y me entregó la libreta, pero yo la noté un poco nerviosa, así que terminé prematuramente el asunto que estaba atendiendo para preguntarle si estaba bien, preocupada por verla con la mirada perdida y un poco pálida, a lo que ella me respondió: «Es que me pasó algo extraño, abue. Cuando llegué a la oficina, había una mujer recargada en la puerta que me preguntó por ti. Yo le dije que estabas ocupada, que si te quería esperar, pero ella solo me dijo que no era importante, que solamente te quería saludar y preguntarte si te gustaba jugar con el diablo». Cuando la escuché me enojé por decirte estas cosas, pero justo cuando le iba a reclamar, pude ver que a través de su velo había una cara muy horrible, como la de las brujas, y sus ojos parecían ser rojos. Así que solo me eché a correr para regresar contigo, porque ya no quería estar ahí. Cuando me dijo esto, sentí mucho miedo y coraje al mismo tiempo, porque de inmediato supe que se trataba de aquella misma entidad, no solamente por lo que me mandó a decir, sino porque aquella tarde mi nieta me describió a la misma mujer que había visto en las 2 ocasiones anteriores, incluido aquel mismo horrible olor. Esa vez no le dije nada a mi nieta para no asustarla, pero cuando publiques este relato, lo escucharé junto a ella, para que esté al tanto de este tipo de maldición, que no solo ocurre siempre en el metro Chabacano, sino también con mi familia, porque después de esto, mi madre me ha confesado que ella también tuvo otro encuentro con esta mujer, el cual ya no narraré, porque es prácticamente igual a los que ya les conté, demostrando de este modo este tipo de obsesión demoníaca que tiene esta entidad con las mujeres de mi familia. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros
Y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Al final del video les dejaré un enlace de nuestra lista de reproducción con todas las historias de terror del metro que hemos narrado aquí. No se las pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios a qué creen que se deba la maldición que escuchamos en este relato, o también pueden compartirme un emoji de una araña. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.